nos preguntan, ¿qué políticos planteas para erradicar la pobreza, sobre todo infantil? La pobreza infantil tiene estas mismas dimensiones y nosotros hemos planteado como un elemento central que podemos erradicar la pobreza extrema en la primera infancia en México. México nacen todos los años 2 millones de mexicanos. En pobreza extrema nacen aproximadamente 200,000. ¿Qué tendríamos que hacer para asegurarnos que la pobreza extrema no fuera ya algo que experimentara quien nace en México a partir de la siguiente administración? Tendríamos que asegurar de entrada el acceso a estos derechos. Tenemos que asegurar que tuvieran acceso a educación en la primera infancia. Eso implica preescolar de tiempo completo, eso implica guarderías y estancias que además de cuidar y alimentar, den acceso a alimentación. Eso implica que reorientemos los recursos del Fondo de Aportación a Infraestructura Social para que abatan las necesidades de esa primera infancia. Estos fondos solamente se pueden hoy utilizar para evitar o para abatir estas carencias. Si nosotros priorizamos el uso de estos fondos para asegurar que en ninguna casa de un recién nacido falten los servicios básicos, que en ninguna casa de un recién nacido falten materiales o haya condiciones de hacinamiento, habremos resuelto ya 2 de las 3 carencias. Si a eso sumamos la afiliación a un sistema de salud, cuando el nacimiento se dé por fuera de los sistemas de seguridad social, y empaquetamos de manera articulada y correcta intervenciones nutricionales, habremos asegurado acceso a 5 de los 6 derechos de los que allí estamos hablando. Y con eso sería suficiente para que la primera infancia no conociera las condiciones de pobreza extrema que hoy nos siguen vulnerando. Es factible abatir la pobreza extrema en México en los siguientes 6 años. Y empezar por la primera infancia tiene mucho sentido porque lo que ahí hagamos tendrá impacto desde ese momento y por toda la vida. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la Universidad Autónoma de Nuevo León y dice, ¿cuál es el futuro para los países que dependemos de recursos naturales? México tiene la ventaja ya de no ubicarse en esa hipótesis. En los 80s, cuando éramos un país de 1 o 2 historias, el 80% de nuestras exportaciones estaban vinculados con el sector energético. Este último año, menos del 8% de las exportaciones estaban vinculadas con el petróleo. Eso quiere decir que la economía mexicana se ha diversificado y se ha diversificado de forma tal que llama hoy la atención de otros países petroleros que quieren encontrar en el ejemplo mexicano formas para darle a su economía mayor complejidad y hacerlas menos dependientes de los recursos naturales. Mientras más elementos de complejidad tenga nuestra economía, mejor preparada estará para hacerle frente a elementos de incertidumbre. Y hoy México lo está. Tiene recursos naturales, son una fortaleza importante, tenemos que aprender a cuidarlos, pero no dependemos de los recursos naturales para nuestro crecimiento. Es un elemento que complementa, pero México ha venido evolucionando para que su economía tenga una mucha mayor complejidad. ¿Qué nos quedaba pendiente de despetrolizar? Las finanzas públicas. Y esas finanzas públicas se han venido despetrolizando, no necesariamente por convicción, sí por la combinación de los diferentes elementos que aquí apuntamos, la caída de la plataforma y la caída del precio. En las finanzas públicas el petróleo llegó a explicar entre el 40 y el 44% en algunos años. Este año que terminó, el petróleo en las finanzas públicas explicó menos del 15%. Sigue siendo más de lo que el petróleo pesa en la economía, pero es entre la mitad y la tercera parte de lo que llegó a ser en los momentos de mayor dependencia para el país. Muchas gracias. Ahora vamos a tener algunas preguntas del público por aquí. Hola. Sí, buenas noches. Soy Alejandro Sierra, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco. Candidato Meade, su servidor y gran número de economistas nos preocupa mucho el proyecto económico mágico de López Obrador. Creemos que el tema de la economía no es un asunto de magia. Si se quiere entregar cantidades ilimitadas de miles de millones de pesos, tenemos claro que debe salir de algún lado. No nos dijeron o nos han dicho de dónde. En el caso con usted, candidato, nos interesa mucho saber por qué sí tenemos que confiar en su proyecto político y sobre todo cómo puede llegar su proyecto de políticas públicas a la población que más lo necesita. Y estamos hablando de casi la mitad de la población del país. Efectivamente, muchos países pensaron que las finanzas públicas tendrían que ser elásticas
a las demandas políticas y que uno podía financiar, encontrar fondeo para todas y cada una de las demandas políticas. Eventualmente encontramos que no era uno tan elástico y que las finanzas públicas tenían límites en términos de lo que podía aguantar. Y hemos visto país tras país que poniendo a prueba esa elasticidad y esas finanzas públicas han caído en crisis recurrentes. Y es algo que tenemos que evitar. Es algo que tenemos que evitar porque implica pobreza para generaciones. El ajuste en las finanzas públicas que se hizo en los últimos años permitió recuperar confianza. Y en ese caso, el ajuste en términos presupuestales se manejaba, como un colaborador cercano y brillante decía, en décimas del PIB. Cuando se pierde la confianza, el ajuste se refleja en puntos del PIB y toma generaciones recuperarlas y toma generaciones recuperar la pobreza que se genera cuando perdemos esa confianza. Sin ninguna ambigüedad, el Estado de Derecho tiene diferentes dimensiones. Cuando pensamos en Estado de Derecho, pensamos en seguridad, que es una dimensión fundamental. Cuando pensamos en Estado de Derecho, pensamos en corrupción, que es otro reto que tenemos que enfrentar. Pero cuando pensamos en Estado de Derecho, debemos también de pensar en pobreza. Cada una de estas carencias lo son porque hay un derecho que no se está ejerciendo. México es un país con un gobierno que tiene instrumentos y es un país con una ciudadanía que tiene derechos. Pero entre los instrumentos y los derechos hay una profunda desigualdad. Una profunda desigualdad que implica que si bien tenemos igualdad en derechos, no tenemos igualdad en oportunidades ni tenemos igualdad en el acceso de esos derechos. E implica un despliegue de gobierno que, reconociendo la circunstancia específica de cada ciudadano, busque la manera de hacer efectivo el derecho. Y esto se puede hacer de diferentes formas. A veces basta con informar para dar acceso al derecho, pero a veces implica una arquitectura o una infraestructura puntual para poder dar acceso a los derechos. Pero lo que no podemos tener es un gobierno que, habiendo reconocido los derechos y teniendo los instrumentos, sea omiso en darle a los mexicanos acceso para lograrlo. No solamente son 20 años de experiencia en lograr estos resultados y en trabajar en esta agenda, sino que hay una visión clara de lo que el país necesita, de la forma de alcanzarlo y de la forma además de alcanzarlo en un marco en el que preservemos certidumbre, la confianza y el buen nombre y el buen crédito de México en el mundo. Doctor, muy buenas noches. David Rendón, de la Facultad de Economía. Creo que todos como economistas coincidimos con usted en los problemas como pobreza, educación, el ingreso a los alimentos, pero algo que muchos candidatos no han logrado resolver es ¿cómo va usted a garantizar que la corrupción y la impunidad en nuestro país permita que esos recursos lleguen a las personas y no se queden a medio camino? Porque, para ser sinceros, usted, a pesar de ser el candidato mejor preparado, nos pone en duda el partido que está detrás de usted, y muchos de los demás piensan que López Obrador por eso es una opción, cuando todas sus propuestas no tienen ningún sentido. ¿Qué haría usted para nosotros convencernos de darle su voto? Mira, el tema de corrupción es también un tema institucional y es un tema, como sabemos los economistas, de incentivos y es un tema de instituciones. Si vemos la experiencia en el mundo en términos de los países que han sido exitosos en combatir la corrupción, han hecho 5 cosas. Y las 5 cosas están a la mano de lo que podemos hacer nosotros. Primero, han hecho mucho más sencillo recuperar el dinero, recuperar lo robado. Hoy en México tenemos 10 años con una ley de extinción de dominios que no hemos podido usar. Y no la hemos podido usar porque la extinción de dominio es la última consecuencia de un proceso de responsabilidad. Hoy solo podemos confiscar el recurso si acreditamos que fue producto de un delito, que es propiedad del delincuente y que el delincuente fue responsable. En el resto del mundo, la extinción de dominio es un proceso civil e implica en ese proceso civil que si el servidor público o la delincuencia organizada no puede acreditar el origen lícito del patrimonio, lo pierde. Y ese es un elemento central. Hay un segundo elemento que es bien importante, que tiene que ver con la autonomía del Ministerio Público. Aquí hemos caído muchas veces en la tentación de escuchar a un candidato decir: yo voy a meter a la cárcel a fulano o a sutano. Quien eso diga no entiende de Estado de Derecho.
Quien eso diga no entiende que el servidor público tiene que estar, igual que todos los mexicanos, bajo el imperio de la ley y bajo el imperio, en consecuencia, del Ministerio Público encargado de combatir la corrupción. Es el Ministerio Público el que puede llamar a cuenta al funcionario, empezando por el presidente, no el presidente el que puede mandatar el actuar del servidor público, del Ministerio Público en este caso. Tenemos que tener, como en el resto del mundo, un buen control de evolución patrimonial, y eso no es la 3 de 3. Un buen control de evolución patrimonial es una declaración patrimonial que coincida con la declaración fiscal, que ambas coincidan con las manifestaciones externas de riqueza y que las tres coincidan con el registro público de la propiedad. Si los cuatro coinciden, estamos frente a la presencia de un servidor público honesto, y si no coinciden, estamos frente a la presencia de quien en el menos malo de los casos va a tener que dar muchas explicaciones. Ciertamente penas más severas ayudan, y finalmente ayuda a la transparencia. Antes de irme a la Secretaría hicimos públicos el 100% de todos los contratos que firmó el sector público para el escrutinio de todos. Hoy se puede dar seguimiento a la planeación, al presupuesto y a los contratos. Pero yo diría un tema fundamental y un tema que vale la pena reivindicar, y que vale la pena reivindicar en frente de este gremio. ¿Quiénes aquí han sido servidores públicos? ¿Quiénes aquí, no habiendo sido servidores públicos, conocen un servidor público? Bueno, esos servidores públicos que ustedes conocen y esos servidores públicos que le han entregado su vida al país son en su enorme mayoría honorables. Y parte de lo que tenemos que hacer en esta elección es regresarle al servicio público esa honorabilidad. Y tenemos que hacerlo porque México necesita de muchos servidores públicos. Y tenemos que saber que se puede ser honorable en el servicio público. Tenemos que saber que puede uno satisfacer la vocación de servir y hacerlo al mismo tiempo que encuentra uno honor y virtud en esa profesión. Yo he tenido la fortuna de conocer a muchos servidores públicos con los que he trabajado, y a muchos servidores públicos que conocí a través de mi papá. Y son servidores públicos que han sido ejemplo de vida. Son servidores públicos que se levantan todos los días pensando en cómo transformar a México. Son servidores públicos que no merecen la descalificación por corrupción. Todos conocemos servidores públicos corruptos, y a mí me ha tocado enfrentarlos, procesarlos y en muchos casos estar en la cárcel con cargo a mi gestión. Pero vale la pena en este esfuerzo reivindicar en el servicio público espacios de honorabilidad y que la gente se sienta entusiasmada de participar. Nada habría más delicado para el país que el resultado de este proceso fuera el desencanto de la participación y el desencanto del servicio público. México necesita talento en sus servidores públicos. México necesita compromiso en sus servidores públicos. México se ha beneficiado de millones de servidores públicos honorables. Vale la pena reivindicarlos, y eso es algo de lo que pienso yo hacer en esta campaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por su presencia. Era necesario, considero yo, que ante el gremio de economistas se presentaran todos los candidatos. Tal vez por cuestiones de agenda no vinieron los otros dos punteros, pero bueno, se agradece. Sin embargo, me gustaría hacerle unos señalamientos. Hace unas horas le pregunté algunas cosas a Armando Ríos Peter, me gustaría planteárselo a usted también. En el aspecto económico, ¿cuál es su propuesta de política industrial? ¿Usted le daría prioridad al desarrollo industrial de la nación o considera que es preponderante el sector terciario por encima del sector industrial? Y si el sector industrial, si es importante desarrollarlo, ¿cómo lo haría? La otra pregunta con respecto al desarrollo económico, ¿usted considera que el hecho de que el gobierno tenga empresas propias y dé empleos a través de estas empresas para, a su vez, también desarrollar cadenas de valor agregado es propicio? ¿Es buena idea? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Dejarlo todo al mercado o que el gobierno intervenga para aminorar las rupturas que tiene el mercado en sí? El otro, en el aspecto social, ¿usted cuál es su postura a favor de la legalización de la marihuana? ¿Cuál es su postura a favor de la legalización del aborto? ¿Y cuál es su postura a favor de los matrimonios igualitarios? Y por último, en el aspecto político, de igual forma, ¿cómo piensa usted en 3 meses hacer una campaña lo suficientemente inteligente como para derrotar al puntero? Me parecería muy interesante cuál sería su estrategia.
y qué haría diferente que hayan hecho los demás para atacar la corrupción. Digamos, un organismo autónomo, algo distinto que se haya hecho para atacar la corrupción. Gracias. Yo pensé que me ibas a preguntar que si 3 meses serían suficientes para contestar todas estas preguntas. Primero, política industrial sin duda. Y la política industrial tiene que ver con logística y con insumos. No puede haber industria si no hay gas. No puede haber industria sin una matriz energética moderna. No puede haber industria si no hay puertos y si no hay carreteras. Y cuando uno busca en México explicaciones para la desigualdad regional, lo que encuentra uno es ausencia de esta política de desarrollo que por mucho tiempo ha estado pendiente. No son solamente las zonas económicas especiales. Es lisa y llanamente reconocer que para que pueda haber industria tiene que haber una planeación alrededor de lo que queremos suceda en la diferente geografía del país. Queremos cambiar el rostro y el destino de Chiapas, tenemos que bajar gas. Tenemos que bajar gas de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de allá a Tapachula. Y si eso hacemos y modernizamos además la matriz energética de Centroamérica, ahí hay una gran oportunidad de una historia de desarrollo que transforme al sur-sureste del país y a Centroamérica y lo conviertan en un polo de desarrollo a nivel mundial. Por supuesto que hay espacio para planeación y para política industrial. Hoy lo que tenemos en México son empresas productivas del Estado y empresas productivas del Estado que pueden justamente aprovechar los espacios de apertura para ser competitivos. Una mala combinación era una empresa del Estado sin poder competir en condiciones de igualdad. Un espacio pragmático es reconocer que hay lugar a la participación pública en empresas, pero hay que buscar que esa participación pública en empresas se pueda dar en condiciones donde puedan competir. El peor equilibrio para el país eran empresas que no podían competir, empresas que no se podían asociar, empresas que no podían mover en su favor capital doméstico, capital extranjero, empresas que no podían contratar y empresas que con cargo a todo ello generaban ineficiencias y costo fiscal. Pero si construimos un buen marco normativo para que la empresa productiva del Estado pueda competir y pueda atraer capital, tecnología y capital humano para su gestión, no habría ninguna razón para que no las tuviéramos y coexistieran, y en eso descansa el modelo que hemos venido proponiendo. Esas eran dos, güey. Lo malo cuando me preguntan tantas es que se me olvida la mitad. Y si te pido que las repitas, se nos van a olvidar a todos los demás. 3 meses más que suficiente. Algo que yo creo que les va a sorprender a todos es que yo todavía no soy candidato a la presidencia. Apenas el domingo fui a registrarme y estoy esperando que el INE me dé el registro. Eso quiere decir que la campaña electoral no ha empezado y no se ganan las elecciones fuera de las campañas. Las campañas cuentan y cuentan para ganar elecciones. En México hemos tenido, y esto va a ser un comentario sacrílego para cualquier econometrista, 3 elecciones competidas en los últimos años. En esas 3 elecciones competidas, el que iba punteando en marzo en el 2000 perdió la elección. El que iba punteando la elección en marzo de 2006, ¿ya saben quién? Perdió la elección. Y en esa época llevaba más ventaja que en esta. Y en esta va a volver a perder la elección. Y el que punteaba la elección en el 2012 perdió 20 puntos. Eso quiere decir que un buen primer trimestre no presagia un buen segundo trimestre. Y si uno tuviera que escoger en materia electoral, es mucho mejor tener un buen segundo trimestre porque ahí es donde se ganan las elecciones. Respecto a los otros temas que planteas, marihuana, me parece que México no puede tener un consenso unilateral. Somos parte de una convención y debemos de buscar que esa convención defina un criterio y debíamos de empujar para que fuera un criterio diferente que el que tenemos. Eso tratamos de hacer cuando estaba yo en Cancillería. Pero si no podemos lograr un cambio en el consenso global o hemisférico, por lo menos pongámonos de acuerdo con Estados Unidos. Lo que no se puede hacer es que Estados Unidos a nivel federal condene y a nivel local lo permita. Y lo que no podemos hacer en consecuencia pues, es ser parte de esa esquizofrenia. No podemos, a mi juicio, unilateralmente
necesariamente plantar una postura, pero sí podemos pedir y buscar un acuerdo para que lo tratemos de la misma manera. Y los otros dos temas, que son temas de derechos, lo que hay que reconocer es que los derechos están consagrados y protegidos por la Constitución y que hay derechos que se definen en la Constitución y cuyos límites se definen también en las legislaturas locales. Mal hacemos en politizar ese debate y bien haríamos en dejar que se diera en el marco de la Constitución de quien lo interpreta y quien lo legisla en lo local. Tenemos una última pregunta por aquí. Buenas tardes. Señor Meade, muy buenas tardes. Soy Mari Carmen Acosta. Le tengo dos preguntas. Vengo del Colegio de Economistas de Jalisco. La primera de ellas es que a mí me interesaría mucho, para tener el bienestar integral de una sociedad, saber cuál es la política económica para incrementar los salarios. Bien sabemos que si queremos incrementar el bienestar de la sociedad, debemos de empezar por salarios dignos, igualitarios a capacidades también diferentes. Entonces, realmente es un punto que todo el mundo maneja el otro lado de la cara, los precios, las exportaciones. Pero ¿qué va del suministro del salario que necesita el mexicano para tener ese bienestar? La segunda viene en cuanto a que yo soy candidata aspirante al Senado de manera independiente. Lógicamente, no obtuve por medio de la aplicación las firmas, pero por medio de vía internet sobrepasé el apoyo ciudadano. Entonces voy a presentar el JDC una vez que me digan que no, pero porque una ley secundaria no puede estar arriba de la Constitución. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la política de usted en materia electoral, porque pudieron haber hecho cambios los senadores, los diputados de cada estado para desestimar la aplicación, porque eso lo único que provocó fueron pues simulaciones y cosas que no merece la sociedad mexicana vivirlas. Eso me interesa mucho. ¿Cuál es su posición? Gracias. Respecto a la primera, hacer un comentario que es todavía más dramático que el que haces tú. En toda esta dimensión de pobreza no está el debate del salario. Y no está el debate del salario porque no hay empleo. Y no está el debate del salario porque no hay manera de que haya empleo formal. En el debate de la pobreza en México tiene implicaciones que van mucho más allá de la reflexión del salario. Tiene que ver con reflexión que están implícitas en el tema del acceso. En la pobreza en México, cuando alguien quema leña, cuando alguien no tiene agua en su vivienda, cuando alguien no terminó los estudios de primaria, cuando alguien no tiene acceso a salud, el debate del salario no es el debate razonable. El debate del salario es un debate que tiene que ver ya con cargo al empleo formal. Los 20 millones de mexicanos que se ubican en condición de pobreza extrema no están preocupados por el salario, están preocupados por la alimentación, están preocupados por la salud, están preocupados porque no terminaron la primaria, están preocupados porque están excluidos de cualquier oportunidad en el medio laboral. Sin duda, ya en el debate del empleo formal tiene que ver el salario, y el salario en varias dimensiones. El salario desde el punto de vista de cómo se da de alto uno al seguro, el salario desde el punto de vista de ingreso de los trabajadores, el salario desde el punto de vista de productividad, y ahí tenemos que encontrar siempre un buen equilibrio. Los 2 años recientes en donde más se incrementó el salario mínimo fueron los 2 últimos. Yo creo que tiene que haber una política en donde eso siga sucediendo. ¿Cómo y a qué nivel? Pues dependiendo de cómo vayamos avanzando en productividad. Al final del día, la productividad es importante, también lo es la capacidad de negociación. Tiene que haber una política expresa de la reactivación de la capacidad adquisitiva del salario, sin duda, pero tiene que hacerse encontrando buenos equilibrios y buenos ritmos para que no acabemos perjudicando a quien queremos ayudar. Y yo estoy muy en favor de la voz de los independientes. Estoy muy en favor de un sistema político en donde sean escuchados, y estoy muy en favor de que se revise el modelo de comunicación política y el modelo de participación. También sorprenderá saber que el modelo de comunicación política en México predicaba sobre el supuesto de que sería hasta el 30 de marzo que uno pudiera, frente al electorado, manifestar su intención de contender, pedir el voto y contrastar propuestas. En teoría, antes del 30 de marzo nadie podría haberlo hecho. En teoría, antes del 30 de marzo nadie podría haber usado recursos fiscales que se entregaron en especie a los partidos para promocionar la figura de persona ninguna.
La única posibilidad de diálogo que preveía nuestra Constitución era un diálogo en donde el recurso fiscal se utilizara para promover valores democráticos. ¿Cómo le hace uno para traducir la promoción de valores democráticos en que Andrés Manuel salga en los spots? Implica un desafío a la ley y al buen uso del español. Y eso implica un reto de equidad que tendremos que subsanar, pero que vamos a subsanar con una buena campaña en donde contrastemos un buen perfil con buenas propuestas y no tengan ninguna duda, el próximo presidente de México va a ser un economista. Muchas gracias y buenas tardes.